Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que está aquí con nosotros Juan Carlos Cepeda. Siempre está con nosotros el día de las rondas, la ronda 2.4, Juan Carlos. Pues un exitazo, porque en plena incertidumbre de quién va a ganar las elecciones. Con López Obrador que va punteando diciendo que chinchina reforma energética, que le quiere dar para atrás, y las empresas se lanzan y bien. Cuéntanos. Muy bien. Gran resultado para México el día de hoy. Se adjudican 19 contratos, Mari Carmen, Marco, 19 contratos y en muy buenos términos para el Estado mexicano. Cuando digo en muy buenos términos me refiero a que los porcentajes, los impuestos, las regalías que se van a pagar derivados de estos proyectos son inclusive mejores que lo que habíamos visto en la primera ronda. Que debo decir que lo que México está recibiendo pactando... La 1.4 sí, que también fue más profunda. La 1.4 que fue exitosa, se adjudicaron 8 contratos, aquí se adjudican 19. En aquella también se adjudicó en muy buenos términos con porcentajes de utilidad para el gobierno mexicano de 59%, ahora fueron de 64%. Y debo decir que estos porcentajes de ganancia por la vía de regalías, impuestos que recibe el gobierno mexicano son superiores a lo que se pacta, a lo que se establece en Estados Unidos, en el Golfo de México, o lo que se pacta en Brasil. Es decir, México está adjudicando muchos contratos y en mejores términos fiscales que otros países con los que competimos. Entonces, muy buen resultado para México. Ahora, Juan Carlos, buenas noches, bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas felicidades, creo que es un éxito para México esta ronda 2.4, y me gustaría que le comentaras a la audiencia de Fórmula Financiera, en términos de compromiso de inversión potencial, qué tan grande, y respecto de las licitaciones previas, cuál es el volumen, cómo podemos compararla para ver la importancia de esta 2.4. Muy buen punto, Marco, porque la escala de lo que hoy se adjudica es muy grande. Déjenme ponerlo en perspectiva. No solo estábamos hablando de muchos más contratos en relación con la licitación anterior de Aguas Profundas, sino que en todo lo que llevamos de las licitaciones, la inversión potencial la estimamos previo al día de hoy en poco más de 60 mil millones de dólares. Esta licitación por sí sola representa una inversión potencial de 93 mil millones de dólares. Déjame te lo pongo en otra escala. De ser exitosos estos proyectos, sabemos que hay un riesgo geológico significativo como en todos los proyectos, pero para dimensionarlo, si estos proyectos tienen éxito exploratorio y producen hidrocarburos, estamos hablando que podríamos tener producción adicional nada más de estos contratos equivalente a 1.5 millones de barriles diarios. ¿Cuánto es esto? México produce 1.9. Es aproximadamente 80% más. ¿Tanto así? Tanto así si tienes éxito en todos. Pero esa es la escala de los proyectos. Si te pongo la métrica, Pepe, en gas, México produce del orden de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, que hemos platicado aquí, algo que nos hace falta incrementar producción. Esta licitación por sí sola, si tienes éxito en los distintos proyectos, podría incrementar la producción igual en 80%, en 4 mil millones de pies cúbicos diarios. Entonces, la escala, ya sea que la veas por inversión potencial o por producción potencial, es muy grande. En cuanto a compromisos de inversión, una cosa es la inversión potencial, pero eso depende de que haya un descubrimiento, y otra cosa es la inversión obligatoria, la que resultó de la licitación, porque en la licitación no solo subastan regalía, sino comprometen pozos exploratorios. El día de hoy se comprometieron 23 pozos exploratorios. Con eso se suman a los 106 que ya teníamos de las licitaciones anteriores. Tenemos 129 pozos exploratorios que se han comprometido derivados de las licitaciones. Estos pozos es compromiso obligatorio y no es cosa menor, porque cada pozo exploratorio en aguas profundas tiene un costo de alrededor de 100 millones de dólares. Este compromiso está obligado y está respaldado con cartas de crédito bancarias en donde las empresas tienen que llevar a cabo ese trabajo. Si no lo llevan a cabo, entonces ejercemos las cartas bancarias. Entonces, ese es el compromiso obligado, y
pero tiene este potencial muy superior en caso de éxito exploratorio. Fíjate que es interesante, ya lo comentabas un poco al principio, Juan Carlos. Hoy Shell, por ejemplo, apostó muy fuerte por esta ronda, me llama la atención, en plena época preelectoral, con uno de los candidatos diciendo voy a echar atrás la reforma. ¿Qué es lo que atrae a las empresas de esta reforma que dicen, oye, esta se va a mantener pase lo que pase? ¿Por qué están apostando mucho a esta reforma en esta época incluso electoral en México? Muy buen punto, Pepe. Es sin duda el resultado de hoy una confirmación de la industria energética internacional, una confirmación y una seguridad de que ven a México como un destino seguro, con instituciones fuertes, con una política económica estable. Como tú bien apuntas, hoy la empresa de los Países Bajos, holandesa, británica, Shell, gana 9 contratos. Apostó a 13. Sí, gana sí, 9, la empresa estatal de Malasia, Petronas, gana 6, iba por 8. Qatar, un nuevo jugador de Medio Oriente, gana 5 contratos, apostó por 9. A Pemex le fue bien. Pemex ganó 4 contratos, 2 de manera individual, 2 en asociación, con Chevron. También apostó por más. Y apostó por 10, pero gana 4 contratos, le va bien, y hay otros muchos ganadores. ¿Qué es lo que ven? Ven varias cosas, Pepe. Ven, uno, sin duda, que el Golfo de México es una zona prolífica. Particularmente del lado mexicano hay mucho por explorar, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Estados Unidos, donde las cuencas ya son maduras. Ven la estabilidad de una reforma constitucional que es prácticamente imposible revertir. Ningún partido político, no vengo a hablar yo de política, pero ningún partido político puede ganar por sí solo el poder en el Congreso para revertir una reforma de esta naturaleza. Ven la solidez de las instituciones reguladoras. En México tenemos a los reguladores energéticos, jurídicamente hablando, más fuertes que hay en el mundo. ¿A qué me refiero? México es el único país del mundo que tiene en el cuerpo de su Constitución, artículo 28, y existirá una Comisión Nacional de Hidrocarburos y una Comisión Reguladora de Energía en la Constitución. Eso no existe en ningún otro país. En ningún otro país existe también el hecho de que estos reguladores energéticos que están en la Constitución tienen un cuerpo colegiado. Somos 7 comisionados en cada comisión y están nombrados por el Senado de la República a propuesta internas del presidente de la República. Entonces, son nombramientos del Senado. Eso también es único en el mundo. Y una vez que tienes estos nombramientos, tienes que acabar tu término y son inamovibles. Entonces, ¿qué ven las empresas internacionales? Ven un marco constitucional sólido, ven instituciones muy robustas y ven un atractivo por las cuencas petroleras, ven el atractivo del potencial energético. Oye, en el caso de Pemex, estos no son bloques que haya asignado en la ronda 0. Son nuevos bloques, y nos decía ahorita José Antonio Escalera que podría ya licitarlos con Farm Out en forma directa, sin todo el proceso larguísimo de pedirle permiso a la Secretaría de Energía y a ustedes. Sí, a ver, vamos, ¿cómo funciona? Las empresas que ganan un contrato en las licitaciones, sea Shell o sea Pemex o sea cualquiera otra, tiene el derecho en la ley de hidrocarburos de luego poder salir al mercado y buscar un socio. Vamos al caso particular que comentas, Mari Carmen. Pemex gana 2 contratos en asociación y gana 2 de manera individual. Pemex sabemos que ha mostrado su capacidad como empresa de exploración en aguas profundas. Pemex ha sido exitoso, tiene distintos descubrimientos en aguas profundas. Entonces, una posibilidad para Pemex, es decisión de Pemex, es avanzar de manera individual en la fase de exploración y quizás en la fase de producción buscar un socio. Entonces, la ley permite que cualquiera que tenga un contrato derivado de una licitación puede conseguir un socio. Lo que hace es que vendes una participación económica, vendes un porcentaje de tu contrato. Y lo que señala la ley de hidrocarburos es que eso es posible hacerlo, y si no estás cambiando al operador o no cambias el control corporativo del contrato, simplemente es un aviso
a las autoridades, en este caso a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, esta es una práctica internacional que le da flexibilidad a la industria. Entonces, sí, Pemex puede arrancar solo en estos 2 contratos, tiene un expertise probado como explorador y posteriormente, si así lo desea, podría buscar un socio. Hay varios temas que son muy relevantes. Uno de ellos tiene que ver con las garantías, la protección que tiene el Estado mexicano, el gobierno mexicano, ante estas grandes inversiones, estos grandes compromisos de inversión que están realizando las empresas internacionales petroleras a través de la participación en las licitaciones. Pero antes de eso me gustaría preguntarte, Juan Carlos, el tema que es clave y fundamental, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo modificaciones pues muy poquito antes de que se realizara esta ronda 2.4 en cuanto a lo que tiene que ver con la rentabilidad. La rentabilidad es bien importante porque hay comparaciones a nivel internacional y con esta modificación que hizo México, la Secretaría de Hacienda, pues quedó un poquito arriba incluso que las de Estados Unidos. Cuéntanos, por favor. Sí, los resultados, como comentaba yo hace un momento, Marco, los resultados fiscales, lo que el gobierno mexicano va a recibir por la vía de regalías, de impuestos, es muy favorable para el gobierno mexicano. Hay distintos impuestos que pagan las empresas petroleras, pagan un porcentaje de los ingresos brutos, pagan una cantidad por kilómetro cuadrado, pagan un impuesto sobre la renta. Luego hay un mecanismo de ajuste en donde la regalía va aumentando, se aumenta la rentabilidad del contrato. La práctica internacional es resumir todos esos impuestos, porque pueden ser diversos en ciertos países, en una métrica que se llama el porcentaje de las utilidades. Okay. Ya sumando impuestos sobre la renta, regalías y demás, dime qué porcentaje de la utilidad va a ganar el gobierno. En la jerga, en inglés le llaman el government take. Es el porcentaje de las utilidades. Y hay estadísticas internacionales, en internet pueden buscarlas. Por ejemplo, Estados Unidos en aguas profundas, en el Golfo de México, costa afuera, en promedio tiene una participación en las utilidades del 55%. Brasil tiene un porcentaje de utilidad inferior al 60%. Hoy México, estos 19 contratos que adjudica, los adjudica con un porcentaje de utilidad para el Estado que va del 64 al 67%. Qué bien. Mencionas, Marco, algunos ajustes que ha hecho la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, como todas las dependencias, ha atravesado una curva de aprendizaje y ha ido perfeccionando el mecanismo fiscal y el mecanismo de adjudicación, que es atribución de ellos, y lo han hecho de manera muy atinada. Explico un elemento importante. En las primeras licitaciones no había máximo. La regalía no tenía un tope. Había un mínimo, que lo marca la ley, pero la regalía se podía ir muy, muy arriba. Eso puede tener algunos inconvenientes. Entonces, lo que hizo la Secretaría de Hacienda es ponerle un máximo, pero para no dejar dinero en la mesa, que el gobierno mexicano puede recibir, señaló y dijo, bueno, hay un máximo, pero si tú llegas al máximo y quieres hacer una oferta aún superior, entonces pones un bono a la firma. Entonces, lo que vimos hoy, Marco, es que en muchos de los contratos que se adjudicaron se fueron al máximo, a la regalía máxima, y en adición se comprometió bonos a la firma. Entonces, en adición a las regalías, el día de hoy se comprometieron 525 millones de dólares que tienen que ser depositados en el Fondo Mexicano del Petróleo previo a la firma de los contratos. Entonces, ha sido muy, muy favorable el resultado y este mecanismo que estableció la Secretaría de Hacienda ha sido muy acertado. Fíjate que es interesante todo esto. Me da la impresión, porque en su momento fue muy publicitada la apertura que hizo Brasil, Juan Carlos, ahora que lo comentabas, que a México le ha ido mejor que Brasil, ¿o no? A ver, cuéntanos un poco en esos comparativos que tú lo sabes, cómo nos ha ido frente a la apertura que fue en la época presente de Lula da Silva, la apertura de Brasil, Petrobras y todo el descubrimiento en aguas profundas. De hecho, Pepe, Brasil tiene una apertura previa con Cardoso. Ahí, previo a Lula, se abre la industria petrolera y más bien con Lula se crea la figura de los contratos de producción compartida, porque eran contratos de licencia únicamente y luego con Lula meten este otro tipo de contrato. En México tenemos de los dos tipos. Lo que hemos visto, Pepe, es que la reforma mexicana, la reforma energética mexicana, sí ha generado presión, competencia
sobre otros países petroleros. Entonces, por ejemplo, tanto Estados Unidos como Brasil han ampliado el número de contratos que licitan a partir de la reforma mexicana. Quizás ellos tengan algunos otros motivos complementarios, pero analistas, y los tiempos coinciden, voy por ejemplo al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos se duplicó el número de contratos que licitan desde la administración anterior, previo a la administración del presidente Trump. Ya desde la administración del presidente Obama en respuesta a la reforma energética mexicana, se había duplicado el número de contratos que licitan en Estados Unidos, e igualmente en Brasil han aumentado. México está teniendo éxito, gracias a Dios. La Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda han tomado muy atinadas medidas en la parte económica, en la parte de diseño, y la razón de ello, del éxito, es estas buenas medidas que se han tomado, cuencas prolíficas y un marco institucional muy sólido. Hoy hablamos sobre las garantías, Juan Carlos. ¿Qué pasa si una empresa quiebra, si hay un golpe de estado en Malasia o en Tailandia o algo? ¿Qué garantías hay? Bien, Mari Carmen, un punto muy importante el que señalas. El gobierno mexicano está muy protegido. Hay 3 niveles de garantía. Del día de hoy, en donde se adjudicó, se declaró a los ganadores, al día de la firma del contrato, existe una garantía que llamamos garantía de seriedad. Significa que tú fuiste adjudicado, fuiste ganador el día de hoy. Si por alguna razón decides no firmar el contrato, ejercemos una carta de crédito por $3 millones. Entonces, decidir no firmar el contrato que hoy ganaste te cuesta $3 millones, y inmediatamente pasaríamos al segundo lugar conforme lo marcan las bases de licitación. Luego, una vez firmado el contrato, se tienen que presentar, previo a la firma del contrato, garantías de cumplimiento que respaldan, igual con cartas de crédito bancarias, la inversión mínima comprometida. Comenté yo hace un momento que hoy se comprometieron 23 pozos exploratorios. Es una cantidad enorme de pozos exploratorios, especialmente considerando que cada uno de ellos tiene un costo de alrededor de $100 millones. Entonces, del momento que firmamos el contrato a que termines tu compromiso de perforación, tenemos cartas bancarias que respaldan ese compromiso de inversión. Posteriormente... ¿Estas por cuánto? Es por el monto de lo que tú te hayas comprometido. Si tú te comprometiste a realizar 2 pozos exploratorios, bueno, eso tiene una cantidad, hay una tabla que señala el monto. Entonces depende del compromiso en cada caso. Y luego, posteriormente, durante la vida del contrato, el gobierno mexicano está cubierto contra algún daño que pudieran causar atribuibles a ellos. Pensemos, por ejemplo, un daño ambiental. En primer lugar, sobre el respaldo del capital que tiene que tener la empresa, tengamos presente que aquí, como recriterio de precalificación, se les exigió a las empresas tener un capital contable de al menos $2,000 millones. Pero en adición, al momento de la firma del contrato, exigimos que una empresa filial o casa matriz firme un aval corporativo por un monto de al menos $5,000 millones. Entonces, hay varios niveles de garantías y de protección al gobierno mexicano. Pues la verdad es que sí, son garantías que buscan proteger al gobierno mexicano. Y yo lo que te preguntaría respecto de este monto de inversiones comprometidas, son inversiones de varios tipos. Ya mencionabas una que se comprometen a llevar a cabo algunos proyectos de exploración, pero al final, ¿qué es lo que define exactamente el monto de inversión total que se va a realizar ya una vez que están dentro del área de los bloques adjudicados? Bien, hay una primera fase, Marco, que es la fase de exploración. En estas licencias dan permiso de llevar a cabo en una primera instancia trabajos de exploración. En estas áreas no tenemos identificado ningún campo petrolero, entonces hay un trabajo de exploración que tiene un riesgo geológico comercial significativo. Las empresas hacen estudios superficiales, típicamente sísmica, luego perforan. En caso de éxito, en caso de encontrar un yacimiento, ellos se tienen que acercar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a presentar el plan de producción, el plan de desarrollo. Este incluye la delimitación del campo, otros pozos para determinar qué tan grande es el campo, es una fase que llamamos de evaluación, y luego el plan de producción. Entonces, la escala
del proyecto en cuanto a producción e inversión depende de lo que se encuentre. Si te encuentras un yacimiento grande, va a requerir una inversión de infraestructura de producción grande y va a requerir más pozos. Entonces, ya al final, ¿cuánto va a invertir el proyecto? Va a depender del hidrocarburo descubierto, del tamaño del yacimiento o del campo petrolero. Claro, rápidamente, ¿cuándo es la siguiente ronda, mi querido Juan Carlos? Tenemos 27 de marzo, es el día de presentación de ofertas de la licitación número 1 de la ronda 3. Se trata de... Ya la ronda 3, ya empezaría. Ya empezó, tenemos 2 licitaciones en curso de la ronda 3, uno para contratos de producción compartida en aguas someras, se trata de 35 contratos, y luego tenemos también una licitación en curso costa adentro de contratos de licencia. Pues Juan Carlos Cepeda, te agradecemos mucho, felicidades como siempre, muy transparente el asunto. Presidente de la comisión, felicidades. Gracias Mari Carmen, gracias Pepe, gracias Marco. Juan Carlos, gracias. Gracias Juan Carlos, vamos a un corte, no se vaya. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky para que disfrutes el Mundial Rusia.